Grabar. Bien, vamos a iniciar nuestra clase del día 10 de agosto sobre un poco de la mecánica de los fluidos. Habíamos dicho inicialmente que estábamos estudiando cómo se mueven los fluidos. Sabemos que es medio raro, ¿verdad? Porque cuando se salpica agua no sabemos cómo sale una gota hacia el lado izquierdo y la otra salió hacia el lado derecho, ¿verdad? Porque tiene el comportamiento del fluido deformable. Y habíamos dicho que la deformación tenía que ver con la viscosidad. Hay cosas que son bien fluidas y hay cosas que son bien pastosas, entre comillas, pegajosas, ¿verdad? Cuando uno revuelve harina con agua, por ejemplo, se le quedan a uno todas las manos pegadas y la harina queda por todos lados. Entonces cuesta incluso sacársela de las manos. Sin embargo, uno mete las manos al alcohol, la saca y en un ratito está seco. Es decir, se mojó uno por un breve instante. Entonces, revisemos los conceptos de mecánica de fluido que seguramente van a estar por allí mezclados en algún ejercicio de algún instrumento de evaluación. Habíamos dicho anteriormente, ¿verdad?, que tanto los sistemas mecánicos, lo que ustedes conocen como las grúas, los vehículos, los camiones, los barcos, transportan masa. Y el transportar masa significa hacer trabajo, fuerza por desplazamiento, hacer trabajo. Pero la masa de agua, como es deformable, uno la puede hacer pasar por tuberías, por canales, ¿verdad? O incluso hacer flotar cosas que pasen por los canales, como el canal de Panamá o el estrecho de Panamá, donde pasan, ¿verdad?, los barcos. Y aquí tenemos entonces una suerte de simulación de tubo, ¿ah?, una suerte de simulación de tubo, donde hacemos pasar una masa de agua en la dirección de un flujo, ¿verdad?, con una cierta velocidad en un área, ¿ah?, ese es un área del tubo de entrada, y tenemos por acá un área de salida. Entonces tenemos área de entrada y área de salida. Si recordamos un poquitito, nosotros teníamos la ecuación de continuidad, que el área 1 por la velocidad de 1, desde el punto de vista módulo, era igual al área 2 por la velocidad 2. ¿Está bien? El área 2 por la velocidad 2. Entonces, si yo conozco, ¿verdad?, la velocidad en 1, puedo conocer la velocidad con que va a llegar el fluido acá abajo para que haga actuar la turbina. Esta es una turbina, o un transformador, o un generador de electricidad. Entonces, acá estamos transformando una energía hidráulica, de líquido, hidráulica, ¿verdad?, que tiene que ver con una diferencia de altura, porque esta entrada con respecto a la salida se encuentra a una altura h. Y nosotros sabemos cuando tenemos una masa a la altura 1 y la cambiamos la masa a la altura 2, nos entrega una energía
potencial. Entonces, si yo pregunto cuál es la energía K que ganó el sistema, es mg por h, ¿verdad? La masa de agua que va a pasar por el tiempo, y por la altura, y por la densidad, y por el área, y por todas las variables, ¿verdad?, que definen la estructura física. Entonces, necesitamos conocer la velocidad en 2, y de acá de la ecuación de continuidad, nosotros podemos decir que la velocidad 2 evidentemente está en función de la velocidad 1 como la razón de la superficie o de las áreas transversales de la tubería. Recuérdense, ¿verdad? Claro que esto es más largo, ¿verdad? Acá tenemos un área 1 y este es el área 2 de la salida del pistón de los bomberos. A2. Acá tenemos la velocidad 1, la que viene por la manguera del bombero, y acá tenemos la velocidad 2 con que sale el agua para apagar el fuego. Si ustedes lo miran y calculamos la velocidad con que sale del pistón del bombero, va a ser ¿qué cosa? Un factor de la velocidad 1. ¿Y qué factor? A1 dijimos, dividido por A2. Como A1 es mucho más grande, A1 es mucho más grande que A2, este número es mayor que 1. Si este número es mayor que 1, todo este número es más grande que 1. Por lo tanto, V2 es mayor que V1. Claro, y eso lo vemos. Este es un chorro que sale muy fuerte y acá dentro de la manguera viene más lento. Entonces, como aumenta la velocidad 2, es mucho mayor que la velocidad 1, aumenta la energía cinética, porque acá tendríamos un medio, la masa que salió por V2 al cuadrado. Entonces aumentamos la energía cinética y la transformamos en electricidad. Entonces venimos con una energía potencial, pasamos a una energía cinética y luego salimos con energía eléctrica. Entonces vale aquí también la conservación de la energía. ¿Está bien? Vale la conservación de la energía, y ustedes cualquier ecuacióncita que conocen en el punto 1 respecto al punto 2 que están evaluando, podemos evaluar toda la energía hidráulica, la energía mecánica, llámese potencial o energía cinética. ¿Está bien? Entonces, esta central hidroeléctrica, ¿verdad?, recupera energía de un cauce, ¿verdad?, de agua. ¿Alguna pregunta? Profe, disculpe, me confundí con lo de la energía cinética. ¿Lo puede explicar de nuevo? Perfecto. Te explico de nuevo. Recordemos un problemita que hubo por ahí, lo vamos a sacar a colación. Y esto tenía una altura
H. Y teníamos una pelotita acá. Decían la pelotita está en A, en un punto A, ahí, esquina. ¿Qué energía tiene? No se mueve. Esto tiene una masa, evidentemente. Tiene una masa. ¿Qué energía tiene la masa en ese punto? Como está a una altura h y existe en la Tierra la gravedad, tiene una energía potencial. Energía potencial que vale mg por h. Y como h es máximo, esa es la máxima energía. ¿Se mueve? No, está quieto. Por lo tanto, en ese punto A, la velocidad es cero. Por lo tanto, en A, la energía en A solo es igual a la energía potencial más la energía cinética, pero la energía cinética, como la velocidad es cero, solo hay energía potencial. Coloquémonos en el punto B, acá abajo. ¿Cuánto vale H? Cero. Por lo tanto, la energía potencial vale cero. Como viene cayendo acá era B0, pero acá la velocidad viene aumentando, ¿verdad? Acá abajo viene aumentando más, si no, vean cómo se cae alguien. Y acá la velocidad es máxima, porque acá va a empezar a frenar de nuevo. Entonces aquí tenemos la velocidad en el punto B. ¿Está bien? Tenemos la velocidad en el punto B que es máxima. Por lo tanto, ahí la energía potencial vale cero y la energía cinética es máxima y vale un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Pero la velocidad ¿en dónde? La velocidad en B. Comparemos este monito ahora con el agua. Este es el punto A y este es el punto B. ¿Qué velocidad tenemos acá? La velocidad 2, ¿verdad? Dijimos allá está la velocidad 1, porque el área era más grande, y acá teníamos la velocidad 2 con un área más chiquitita. ¿Está bien? Entonces acá tenemos velocidad 2. Acá arriba tenemos la energía potencial, dijimos. Acá arriba tenemos la energía potencial. Porque la velocidad, la energía cinética vale cero. Porque eso vale cero. Entonces acá solo energía potencial. Y aquí abajo solo energía cinética. Y la energía cinética vale un medio de la masa de agua por la velocidad. ¿Cuánto es la velocidad acá? La velocidad 2 al cuadrado. ¿Ya? Entonces, toda la energía potencial que tiene el agua, energía potencial del agua, que era mg por h, se transforma en energía cinética, que es la que echa a correr la turbina por la velocidad nueva que trae. Es como colocar una hélice a la salida de la manguera del bombero, ¿verdad? Y esta se transforma, dijimos, en energía
ahora hidroeléctrica, de hidroagua y electricidad de corriente, ¿verdad? Hidroeléctrica. Entonces transformamos, ojo, la energía potencial en energía cinética y salimos con energía eléctrica. Salimos con energía eléctrica. Por lo tanto, aquí estamos viendo el principio de conservación de la energía. Estamos viendo el principio de conservación de la energía. Y eso vale en cualquier ciencia, en cualquier cálculo. ¿Ah? Eso. Ahora ¿Alguna otra sí, pregunta? muchas gracias, profe. De nada. Ahora, nosotros podemos utilizar esta idea de la altura, ¿verdad? Que tiene un fluido y que saca energía, la altura que tiene un fluido y saca energía, ¿verdad? Nosotros podemos colocar por acá un monito y colocamos un nivel de líquido. Y nos vamos al fondo, ¿verdad? Y tenemos el fondo del fluido. Y sabemos que el fluido tiene densidad, tiene peso específico, tiene viscosidad que la caracterizan. Y además tenemos en algún punto que nos ubiquemos, tenemos una profundidad. Como tenemos una profundidad, tenemos una altura h. Así le llamamos. Una altura h. Y recuerden que nosotros tenemos una función de P que vale ρ por G y por H. Y a esto le llamamos presión. ¿Está bien? Le llamamos presión. Pero nosotros tenemos otra, ¿verdad? Presión. Hago presión. La presión genera una fuerza en un área, ¿verdad? Fuerza porque deforma. Entonces, nosotros también sabemos que la presión es, ¿qué cosa? La fuerza partido por la unidad de área. Despejo de acá y me queda que fuerza es, ¿qué cosa? La presión por el área. Claro, entonces si nosotros nos ubicamos por un punto por acá, ¿verdad? Por acá, llamémosle punto 1, nosotros a ese punto 1 tenemos un H1. Por lo tanto, en ese punto H1, en ese punto H1, en este punto, nosotros conocemos, ¿verdad? Conocemos la presión. ¿Cuánto vale? La densidad del líquido, 1. La gravedad del líquido,
y la altura del líquido H1. Por lo tanto, nosotros conocemos la presión en el punto 1. ¿Está bien? Conocemos la presión en el punto 1. Excelente. Presión en el punto 1. Pero como conozco la presión en el punto 1 y conozco, voy a suponer que acá tenemos un submarino, ¿ya? Tenemos un submarino ahí, ¿ya? Bonito submarino. Tenemos un submarino y esta es la escotilla. Por lo tanto, por el área de la escotilla, calculamos la fuerza que genera el líquido en esa escotilla. La fuerza que genera el líquido en esa escotilla. Entonces aquí conocemos ahora la fuerza que empuja la escotilla, ¿verdad? La fuerza que empuja la escotilla. Por lo tanto, yo puedo calcular el pestillo, la fuerza que tengo que tener para cerrarla, etcétera. ¿Ya? Entonces, de estas dos ecuaciones, nosotros podemos calcular la fuerza que ejercen los líquidos bajo agua. Hay una fuerza, ¿verdad? Que es debida a la presión. ¿Está claro? Debido a la presión. Entonces, de allí aparece esta fuerza. ¿Ya? Que es la presión por el área. Pero como los cuerpos no necesariamente están en un punto, podemos considerar el H promedio, el punto de más arriba, punto de más abajo, y sacamos la altura promedio. Es por decir que la escotilla fuera muy grande y en la escotilla tener dos alturas. La altura de comienzo y fin, y calculamos los cálculos para una altura promedio. ¿Cuál es la altura promedio? Eso ustedes lo saben sacar. Es el H más grande menos el H más chico, perdón, el H más chico, 1, partido por 2. Y ese es el H promedio. Entonces, cuando las cosas son muy grandes y están chuecas, tienen distinta profundidad, sacamos la profundidad promedio. Avancemos. Borramos. Ahora bien, también necesitamos en algunos casos utilizar el momento de inercia de algo cuando gira, ¿verdad? Ya lo habíamos visto. También cuando flotan. Cuando flotan tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Que existen muchas estructuras. Existen estructuras de casco, estructura cilíndrica, estructura anillo, estructura diversa, ¿verdad? Y como nosotros estamos trabajando entre comillas, en hidráulica, tenemos que tener claro los volúmenes, porque si esto lo colocamos sumergido, nos vamos a encontrar con una estructura, con una geometría. Si esto lo sumergimos en agua, nosotros estamos obligados a conocer la geometría de esto, el volumen. Estamos obligados a calcular el volumen sumergido. Y para eso hay que conocer las ecuaciones, ¿verdad?
para poder calcular el volumen de agua que está dentro de esto. Es decir, cuánta agua hay acá dentro, porque en toda área sumergida aparece una fuerza, porque en este punto hay una presión. Y como tenemos un área, existe una fuerza. Entonces, en cualquier cuerpo sumergido, esta fuerza que aparece y se aplica en un cuerpo sumergido o semisumergido, se llama fuerza de empuje. Traten de hundir una pelota. Si es chiquitita la hunden fácilmente, una pelota de ping-pong la hunden, pero traten de hundir una pelota de básquetbol. Traten de hundirla. Entonces, allí está la fuerza de empuje, eso que nos cuesta hundirla, ¿verdad? O cuando estamos jugando en la playa y tratamos de hundir a alguien, tenemos que ejercer una fuerza para vencer la flotabilidad, el empuje del agua. Por lo tanto, es fundamental tener las ecuaciones de los volúmenes de los distintos cuerpos. Acá están las tablas de momentos de inercia, pero existen las tablas de volúmenes, porque para poder calcular la fuerza de empuje estamos obligados a calcular el volumen. No se olviden, tengan una tabla para evaluar volumen. ¿Qué más les puedo decir? Ahí está, el empuje. Borremos esas rayas que quedan. ¿Ya? Acá tenemos el empuje. Se dan cuenta que para hundir un cuerpo hay que aplicar una fuerza. ¿Ya? Hay que aplicar una fuerza, necesariamente. ¿Por qué? Porque el agua, porque el líquido genera, el líquido genera siempre este líquido que está acá, que tiene un peso específico F, o tiene una densidad del fluido, el solo hecho de haber una masa sumergida o semisumergida, aparece esto que está acá, el empuje. Y el empuje tiene una fórmula, ¿verdad? Es una fórmula que tiene que ver, el empuje tiene que ver siempre con el volumen sumergido. Y el empuje, la fuerza de empuje, es el volumen sumergido por el peso específico del fluido o por la densidad del fluido. Entonces, necesariamente para evaluar esta flecha, usted tiene que conocer el empuje. Y para poder calcular el empuje está obligado, es una obligación poder evaluar el volumen sumergido. Y es evidente por ustedes que el volumen sumergido tiene que ver con la geometría. Por la geometría de lo que está hundido. Por ejemplo, para molestarlos un rato, vamos a tener una pirámide triangular
una pirámide triangular sumergida, total. Aquí está el nivel del agua y tenemos esta pirámide. Bueno, y a esta pirámide que podemos decir que la base es un triángulo equilátero, por ejemplo, y que tiene una altura, ¿verdad? H. Calcule el empuje. Calcular el empuje. Bueno, el empuje solo hay que calcular el volumen, ¿verdad? El volumen. No pasa por la fórmula de empuje, sino que pasa por la fórmula del cálculo de volumen. Así que busquen distintas cosas que pueden estar sumergidas, como un cubo, una esfera, un triángulo, un rectángulo, etcétera, de las figuras más conocidas que pueden estar sumergidas. De tal manera que usted pueda calcular empuje. El empuje solo depende, solo su cálculo depende de la geometría. Si usted no sabe calcular la geometría, no tenemos posibilidad de evaluar el empuje. Borremos y pasemos a la otra página. Aquí tenemos la gracia del empuje. La gracia del empuje es hacer flotar. Por lo tanto, nosotros evaluemos, tenemos una masa. ¿Cuál es mi masa? Que soporta el agua. Todo esto. ¿Cuánto pesa la chimenea? ¿Cuánto pesa el radar? ¿Cuánto pesa la cabina? ¿Cuánto pesa el casco? ¿Y cuánto pesa la carga? Entonces, el peso de este bote, el peso del barco, es el peso de su estructura más el peso de la carga, más, vamos a exagerar, el peso del combustible. ¿Ya? Tenemos el peso del barco. En definitiva, tenemos el peso. Y este peso, fíjense ustedes que flota. El peso lo podemos colocar con una flecha para allá, ¿verdad? Esta es la flecha del peso del barco, total, total. ¿Y por qué flota? ¿Por qué flota? Porque hay una fuerza de empuje que genera el mar, una fuerza de empuje que genera el mar hacia arriba, fuerza de empuje, y acá sacamos una conclusión: para que flote, la fuerza de empuje es mayor que la fuerza del peso del barco. La fuerza de empuje es mayor que el peso total del barco, por eso flota. Para que flote, tiene que cumplirse esto. Para que algo flote, la fuerza de empuje tiene que ser mayor que el peso total para que haya flotación. Porque si el peso es mayor que el empuje, el barco se hunde. ¿Está bien? Y el peso del barco se puede calcular de distintas formas, o nos pueden dar el peso total o nos dan fracciones del barco y sumamos, ¿verdad? Acá hay que sumar todos los pesos. ¿Y cuál es el empuje?
Acá tenemos nuestra condición. Tenemos que calcular el volumen sumergido. Y el volumen sumergido, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que calcular, el volumen sumergido. Indudable que acá nos falta el largo del bote para allá. Para poder calcular el volumen sumergido, ¿verdad? Que sería todo este que está ahí. ¿Está bien? Si lo proyectamos hacia atrás. Entonces, acá tenemos la comparación. Si el empuje es mayor que el peso de la estructura, el cuerpo flota. No se olviden. Y para calcular el volumen sumergido es lo mismo que llenar el barco con agua hasta allí, donde está la línea de flotación, como está acá, y medir cuál es el volumen. ¿Cuál es el volumen de esto? Lo medimos con líquido, litro por litro, metro cúbico por metro cúbico. ¿Está bien? Porque es lo mismo, si esto fuera el barco, es lo mismo que calcular la cantidad de agua si el barco se llenara de agua hasta allí. Eso es por definición el volumen sumergido. Allí hay un ejercicio donde está el volumen de la esfera. Nos muestran el volumen de la esfera, ¿verdad? Para calcular que está sumergida entero. Este es el volumen sumergido de la esfera, hay que calcularlo. Tenemos el peso de la esfera y el empuje mayor flota. Si el peso es mayor que el empuje, se hunde. ¿Verdad? ¿Está bien? Si el peso es mayor que el empuje, se hunde. ¿Está bien? Y para eso siempre tenemos que conocer la densidad o el peso específico del fluido. ¿Está bien? La densidad y o el peso específico del fluido. Entonces, nuevamente insisto, anoten en su cuaderno volúmenes de figuras geométricas. Volumen de figuras geométricas. Bien, juventud. Allí les dejo una bibliografía donde pueden leer este libro bastante explicativo. ¿Ya? Y agradezco su asistencia y muchas gracias. Y espero que les vaya muy bien. ¿Alguna pregunta antes? ¿Alguna pregunta antes? Por mi parte no, profe. ¿No? Bueno, que tengan un lindo día. Cuídense mucho. Sobre todo cuiden a la familia. No salgan a carretear, que pueden traer un bichito muy dañino a la casa. Ya, cuídense. Profe, Chao. profe, profe.